Bueno, pasó mucho tiempo hasta que nos volvimos a encontrar. Para mí es un gusto, un placer volver a compartir esos temas que cada día surgen en cada uno de nosotros y que podemos entonces compartir y charlar. Les pido que me escriban y que colaboren en el sentido de hacerme llegar sus ideas, sus creencias, sus fundamentos, también sus dudas y también, ¿por qué no? Si no están de acuerdo con algún comentario que ustedes escuchan en un Adventista para el Mundo. ¿Eh? Pasaron 2 o 3 semanas sin poder subir video, teníamos un problema técnico que fue muy difícil de poder solucionar, pero al fin y al cabo los técnicos pudieron, las pusieron en marcha las computadoras nuevamente y allí este, pudimos volver a programar esta subida. Es un placer, como digo, y me gustaría en esta tarde, en este momento, hacer una oración con usted. ¿Me acompañan? Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por poder ponernos nuevamente en contacto. Gracias también por darnos las herramientas necesarias para poder volver a iniciar esta comunicación cotidiana que se ha formado con nuestros seguidores, con aquellos que tú pones, querido Dios, del otro lado para que escuchen un mensaje. Ojalá que este mensaje que hoy has puesto en mi corazón también sea para compartir con ese alguien especial que está del otro lado mirando en estos momentos esta transmisión. Gracias por todo, querido Padre, en tu santo nombre. Amén. Bueno, hoy el texto de hoy que se me ha puesto allí, que se me ha cruzado como para poder comentar un poquitito, es Josué, capítulo 3, versículo 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová se asienten sobre las aguas del Jordán, recién las aguas se dividirán. José junto con el pueblo de Israel se dirigía hacia la tierra de Canaán cuando se enfrenta y se da cuenta que necesita cruzar el río Jordán. El propósito de cruzarlo era iniciar la conquista de la Canaán, la tierra prometida que Dios había hecho allí a Abraham y a sus descendientes. Entonces, al cruzar este río, se adentraban en la tierra que verdaderamente les correspondía, que Dios le había dado, y comenzarían entonces la tarea de tomar posesión de ella. En resumen, el cruce del Jordán por parte de Josué y el pueblo de Israel en realidad fue un paso crucial, un paso sumamente importante en la vida de este pueblo, en la conquista de una tierra prometida, en el cumplimiento de una promesa. Canaán fue esa idea tras la salida de ellos de Egipto. Lo pueden leer luego al capítulo completo allí en Josué capítulo 3 del 7 al 17, ¿no? Que es donde me basé para que charlemos hoy sobre este tema. La realidad que esto nos lleva a pensar de que ellos, ¿qué hubiese pasado con ellos al enfrentarse al cruce de ese río? Algo tan trascendental en sus vidas, tan importante, que lo habían deseado tanto y que habían soñado con ello y que tantos problemas aún en la salida de Egipto les trajo durante muchos años para poder alcanzar. Y verdaderamente parece ser que era una promesa, pero también era una promesa condicional, una promesa que debían ellos tener una parte también de protagonismo y que debían demostrar a Dios verdaderamente que lo que ellos tanto deseaban, que lo que ellos tanto habían soñado desde el mismísimo Abraham, lo iban a alcanzar, sí, pero tenían algo que hacer. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Bueno, ahí es lo que a mí me nace y me surge en este día al pensar de qué tipo de fe tenemos nosotros en realidad. ¿Tenemos una fe pasiva o tenemos una fe activa? Muchos dicen tener fe, muchos hablan de fe,
Pero también son muchos los que uno ve que se sientan o no salen de su zona de confort esperando que sea Dios quien actúe sin que ellos necesiten moverse de ese lugar. Y en realidad la fe real se demuestra en la acción, en el compromiso, en la acción del paso adelante, creyendo en que así será, en que así es. Dios a veces espera, voy a corregirme, Dios muchas veces espera a que nosotros nos movamos primero. Él necesita saber si es cierto, si es real, si es tal como yo lo vivo, como yo lo sueño, como yo lo ruego, como yo lo clamo. Tener que demostrarle que verdaderamente soy coherente entre lo que digo y practico, y entonces, ¿es verdad mi deseo? ¿Es verdad mi anhelo? ¿Tengo necesidad de convencerlo a él? Claro que no. Claro que no. Pero también el hecho de él dejarnos dar el primer paso a nosotros es para convencernos a nosotros, es para convertirnos a nosotros, es para transformarnos, es para decir, Señor, te pido esto, estoy convencido de ello, y en demostración doy mi primer paso. El río estaba crecido, en verdad era imposible de cruzar. Y Dios le dijo a José, cuando los sacerdotes pongan el pie en el agua, recién entonces abriré el río. No antes. Dios esperaba esta demostración de fe activa, que se mojaran los pies. El mar Rojo se había abierto antes de cruzar. El mismo pueblo, otra circunstancia. Allí le dijo a Moisés que entendiera su mano sobre las aguas, sobre el mar, y un fuerte viento oriental lo separaría. En cambio, el Jordán se abrió solo cuando lo pisaron. ¿Qué? ¿Por qué Dios tiene estas pequeñas picardías, estos pequeños detalles con cada uno de nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no lo abrió antes? Miren lo que dice allí, acompáñenme en la lectura, ustedes lo van a tener por acá, Santiago 2:17. Vamos a Santiago 2:17. Como verán, no lo tenía preparado. Estoy contándoles, perdón, estoy hablando y me distraigo y estoy yendo a un lugar que no corresponde. Santiago 2:17. Dice allí, así también la fe, si no tiene obras, es una fe muerta, muerta en sí misma. Porque muchos oran, pero no están dispuestos a moverse. Porque Dios honra entonces al que actúa en fe, con fe, actúa por la fe, no al que espera, como dije recién, en la comodidad de su lugar comodísimo allí, de su zona de confort. El milagro está detrás del otro paso que vos vas a dar porque tenés la fe absoluta, la certeza total que Dios te va a acompañar. Y entonces vos das el paso convencido de que tal va a suceder, se va a dar. Él lo va a hacer. Ernie, ¿vos considerás que verdaderamente
¿Hay ejemplos en la Biblia que nos demuestran que esto es tan así? Bueno, miren, vamos ahí nomás, delante del libro de Santiago en hebreo, y en Hebreos 11:8, Hebreos 11:8, 11 es el capítulo de la fe casualmente, y en el versículo 8, fíjense lo que dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió de tal modo que salió sin saber a dónde iba en realidad. Eso lo pueden encontrar allí en Génesis 12, del 1 al 5. Pedro caminó sobre el agua cuando bajó de la barca, con una demostración de fe total y absoluta. ¿Quién de nosotros hoy podría meterse, no digo en el mar, no digo en una pileta de natación? ¿Quién lo haría por fe, caminar y cruzar una? ¿Quién lo haría? Sin embargo, miren lo que dice allí. Bueno, todos conocen la historia. Todos conocen la historia. Mateo 14. Vamos a Mateo 14. Allí en Mateo, Mateo 14. Allí en Mateo 14 vemos en el versículo 28 y 29, dice que entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti a las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de las aguas, descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir hasta Jesús. Miren lo que pasó en el versículo 31 con la fe de Pedro. ¿Qué dice allí? Al momento Jesús extiende la mano y se asió de él. ¿Por qué? Porque en el 30 lo aclara. Al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, enseguida dio voces gritando: Señor, Señor, sálvame. Nos dura poco la fe. Somos hombres de poca fe. Los 10 leprosos, miren lo que dice Lucas 17. Un texto, unos versículos harto conocidos, pero que nos ponen en evidencia algunas facetas de nuestro carácter, de nuestra fe. Fíjense en que allí en Lucas 17, versículos 12 al 16, dice, hablando de los 10 leprosos que son limpiados, y al entrar en la aldea les salieron al encuentro los 10 hombres leprosos, los cuales se pararon allí de lejos y alzaron la voz y le gritaban: Maestro, Jesús, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Pero pará, ¿no los ibas a curar? No, los vas a llamar, los vas a tocar, vas a hacer algo, un contacto directo, nada de eso. Simplemente le dijo: id y mostraos a los sacerdotes. ¿Hubo fe en ellos? ¿Cómo no va a haber fe? Si miren lo que pasó. Dijo que al salir nomás, y aconteció que cuando se iban, ya eran limpiados, fueron limpiados. Fe. Fe. El versículo 16 dice que se postró en tierra a sus pies y daban gracias, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, cada día de nuestras vidas nos acordamos de postrarnos a los pies de Cristo y le damos gracias, gracias Señor? Primero porque nada, por mantenernos, por sostenernos, por contenernos en tu palabra. Sabiendo que a pesar de todo cómo somos y lo que hacemos, nunca nos dejas. Y Él nos diría: ¿no sería eso ya suficiente para tu fe? Claro que sí, Señor. Claro que sí. Claro que sí. Pero no lo hacemos. Miren lo que pasó allí en Juan 5:8. El libro que sigue nomás ahí, cortito, Juan 5:8.
que dice, el paralítico de Bethsaida, ¿lo conocen a capítulo? Harto conocido, casi de memoria. Y había allí un hombre que hacía 38 años que era paralítico. 38. Cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué respuesta podés esperar? Ahora, por si la sabes, ¿por qué me la preguntas? ¿Por qué me la preguntas? Porque tenés que dar el paso primero. Tenés que decírselo primero. Tenés que hablar con él y decírselo claramente. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro descendió antes que yo. Jesús le dijo, ¿estás curado? ¿Ya puedes caminar? A ver, mueve un pie, probá. Nada de eso. Le dijo directamente, levántate, toma tu lecho y anda. Le dijo, levántate antes de que pudiera caminar. Pero él dio el primer paso, creyó, no dudó. Y al instante aquel hombre fue sanado. Y tomó su lecho y anduvo. En todos los casos que acabamos de ver, en todos los casos, la acción de la fe fue primera. El milagro vino después que dimos el paso. Para ir a pedirle algo a Dios, a Jesús, estoy diciendo, Señor, yo en ti confío, Señor, yo en ti creo. Cuando Jesús me pide que yo dé el paso confiando en lo que le he pedido, dudo. Y si después no me lo da y yo me jugué, que no significa lo mismo que no hacer la voluntad de Dios, sino que hacerla tu voluntad. Y una vez que te mandaste la macana y que tenés que sufrir la consecuencia del error de la decisión que has tomado, vayas y le pidas a Dios que te bendiga. No es lo mismo. No es lo mismo. En este caso vamos a Dios. Señor, te planteo, si es de Dios, se hará. Pero Dios que dice, da tu primer paso. Por eso la pregunta de la aplicación práctica que tengo en esta pequeña meditación es la siguiente. ¿Qué pie necesitas mojar hoy primero? ¿Tenés que perdonar a alguien? Levantá ya mismo, poné pausa en el video, levantá ya mismo el teléfono, manda un mensaje, no querés hablar, tenés temor, manda un mensaje. Tenés que perdonar a alguien, no dejes pasar el día. No te acuestes esta noche con una sombra semejante que te anule la razón. Que tengas mañana un motivo por el cual arrepentir. No lo hagas, no lo hagas. Tenés que pedir vos perdón a alguien, hacelo. ¿Cuál es el pecado que te ata? ¿Cuál es el pecado que te mantiene sujeto a un mundo secular, un mundo que lo único que busca es destruirte con su príncipe allí, delante de todo? ¿Cuál es? Tan fuerte, tan poderoso, que te ata, te sujeta y no te libera. ¿No lo podés abandonar? Anda a Cristo, pedile y da el primer paso. Iniciar un llamado, un auxilio a alguien que Dios te mostró de alguna manera, de alguna forma. Puso un nombre en tu cabeza, puso un nombre allí en tu corazón. Y sabés que hay algo que vos ponés a hacer, sin que te lo hayan pedido. Hacelo, no te niegues, hacelo.
No lo haces por nadie en particular, lo haces por Dios, lo haces por fe. Lo haces por Él. Tenés que confiar en Él para sostener a tu familia. Confía. Él no te va a dejar solo, pero da el primer paso. Mostrale que estás jugado a que vos tenés la certeza de que su voluntad es liberarte de la situación en la que estás atravesando. Tenés que soltar el miedo a fracasar. Entregarte a Cristo no tiene capacidad de fracaso. El hombre que se entrega a Cristo tiene capacidad de fracaso. El Hijo de Dios que se envuelve a su Padre no tiene posibilidad de fracaso. Te estás entregando a Él, al Hacedor, al Creador, al Restaurador. No hay forma de fracasar. El hombre sí puede fracasar, andás a ver con las intenciones que te estás entregando. Pero el Hijo de Dios no. El Hijo de Dios no. Hay que entender que no vas a ver el Jordán de tu vida abrirse mientras vos estás esperando en la orilla. Da tu primer paso. Dalo en el sentido correcto. Dios te pide que mojes tus pies primero. Hay unas frases que dicen que Dios no abre caminos para espectadores, los abre para caminantes. Qué maravilloso, qué maravilloso. Mojate los pies, cree, confía, aceptá, decidite y avanzá. Cree, confía, aceptá, que puede ser la voluntad de Dios, no la tuya. La tuya seguramente es errónea, la de Él no. Decidite, entregate de una vez y avanzá. Y verás cómo en el Jordán comienza a retroceder. El Jordán de tu vida comienza a desaparecer. Dios ayuda a quien confía en Él. ¿No lo haces vos? En tu vida personal, en tu vida privada, en tu vida mundana. ¿No lo haces? ¿Vos confías en todo el mundo o confías solo en aquel en quien vos confías? Vos ayudás solo a quien vos confías. No es que vas por el mundo repartiendo ayudas. Somos selectivos. Mirá lo que dice Isaías 58. ¿Quién de entre vosotros teme a Dios y escucha la voz de su siervo? Todo aquel que ande en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jesús y apóyese solo en Dios. Es mi mayor deseo que podamos entender que una fe sin obras es una fe muerta. Y entendamos definitivamente que una fe en Cristo Jesús se desarrolla cuando comenzamos a dar nuestros primeros pasos. Aceptamos, nos decidimos y avanzamos. Que Dios te bendiga de todo corazón.